Buenas noches, profesor. Nuestro grupo está conformado por mi compañera María Camila Fernández y quien le habla Mayra Melisa Pérez. Hoy vamos a hacer la presentación de nuestro documento de análisis número 2 de la materia Perspectiva Contemporánea de los Partidos Políticos. El país europeo que nosotros seleccionamos para analizar es el país de Francia. En cuanto al primer punto, identifique y describa cuál es el origen del país europeo seleccionado, si hizo parte de lo que hoy conocemos como el Imperio Romano o de las tribus bárbaras. Entonces, podemos decir que sí, efectivamente Francia hizo parte de lo que se conoce como el Imperio Romano, pero para ello vamos a ver un poco de su historia. Inicialmente Francia se denominó así por la invasión de los francos, pero pues antes de ello tuvo bastante historia, entonces es donde donde principalmente se habla acerca de los galos, quienes eran un pueblo celta que vivía en la región denominada Galía, la cual la conformaban los países actuales como Bélgica, Suiza, Alemania y Francia. Por otro lado, también se conoce que a finales del siglo II a.C. la República Romana conquistó el sur de esta ciudad Galía y esta conquista trajo consigo una mezcla de culturas, entre estas la celta y la romana, y finalmente pues la romanización de los galos y la plena integración del territorio dentro del Imperio Romano. Ya con el paso del tiempo se vio que el Imperio Romano comenzó a debilitarse y fue así perdiendo su poder, permitiendo que Galía fuese invadida por los francos, y quienes se asentaron en este territorio y así denominan o dan el nombre de Francia a dicho país. El segundo punto es, según la definición de las formas de gobierno puras e impuras planteadas por Aristóteles, identifique y describa qué forma de gobierno ha implementado en su historia el país seleccionado. Principalmente pues decimos que Francia vivió una forma de gobierno impura, de acuerdo a lo planteado por Aristóteles, ya que vivía una monarquía absoluta cuyo rey Luis XVI tenía todo el poder político y gobernaba por derecho divino, apoyado obviamente por el clero y la nobleza. Por otro lado, pues cabe resaltar que el 14 de julio de 1789 se dio un gran paso para iniciar la Revolución Francesa, y que pues gracias a ello se lograron muchas cosas, muchos objetivos, entre estos la abolición de los privilegios feudales y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Por otro lado, cabe resaltar que Francia actualmente tiene, de acuerdo a la clasificación de Aristóteles en las formas de gobierno, Francia actualmente tiene una forma de gobierno pura, ya que es considerada como un país soberano, constituido por un Estado social y democrático de derecho. El tercer punto es, algunas de las tres instituciones romanas, como la monarquía, república o imperio, influyeron en el contexto histórico del país que se está analizando. Ya decimos que sí, efectivamente en Francia se llevó a cabo la monarquía del antiguo régimen, la cual era una monarquía absoluta, en donde el rey era el único que detentaba la soberanía del país, esto declarado por el mismo rey Luis XVI en 1766, en el cual residían todo el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El último punto del cual hablaré es qué impacto tuvo el feudalismo en la estructura social del país que se analiza o se está analizando. Entonces, se resalta que el feudalismo en Francia se caracterizó por estar dividido en tres estamentos. El primero lo dirigía el clero, o también denominado el primer estado. El segundo estado estaba gobernado o clasificado por la nobleza, y el último o tercer estado en general era toda la burguesía, la cual lo conformaban los campesinos, los comerciantes, los banqueros, entre otros, quienes eran los que estaban obligados a pagar sus impuestos y a dar el 10% de sus cosechas a la nobleza,
e incluso estaban sometidos a pagar el 10% de todo lo que recibían también en las iglesias. Por otro lado, se destaca que las clases pudientes, entre las cuales se encontraba el clero y la nobleza, se negaban a renunciar a alguno de sus privilegios para solucionar el alto problema de la deuda pública, lo cual esto generaba las diversas protestas y desorden social por todos aquellos que hacían parte de lo que se conoce como tercer estado o la burguesía. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera Camila. El quinto punto, ¿qué influencia tuvo la Iglesia Católica en la conformación de las instituciones de gobierno del país analizado? Nosotras quisimos analizar la monarquía francesa en el periodo de Luis XIV de 1643 a 1715. Como sabemos, la monarquía era derecho divino, donde el rey era la representación de Dios en la tierra. En el caso francés encontramos que Luis XIV era pues el monarca, el poder estaba centralizado y asimismo él era el quien decidía quiénes iban a estar representando las secretarías, donde estas se encargaban de la recaudación del dinero, la política exterior y lo que podríamos conocer como un ministerio o secretaría de Hacienda. A su vez, la iglesia tuvo un papel muy importante debido a, así como lo mencioné, el monarca era pues derecho divino, era la representación de Dios, entonces la iglesia tuvo gran influencia debido a que asimismo la iglesia tenía ciertas personas que estaban en la burguesía y estaban, digamos, destinados o eran como secretarios o esas personas que están detrás del rey, donde le decían los dineros hacia dónde se iban a invertir. Por eso encontramos que los establecimientos de las iglesias estaban muy bien desarrollados y una infraestructura pues bastante amplia. Entonces así podían estar, digamos que representados ante el pueblo y ante la nobleza y pues velar por sus intereses. Como sexto punto vamos a mencionar eventos importantes o personajes relevantes que se dieron en el periodo de la Edad Media dentro de las fronteras nacionales del país que estamos analizando. Encontramos que la Edad Media se desarrolló del año 476 hasta el año de 1492. Empieza con la caída del Imperio Romano y finaliza con la llegada de Colón a América. Dentro de este periodo de tiempo se dieron grandes hitos que fueron cruciales para el funcionamiento de Europa. En este caso nos vamos a centrar en tres que fueron muy importantes para Francia y pues para como lo mencioné, para el funcionamiento de Europa. En primer lugar encontramos que la batalla de Poitiers se da en el año 732. Como lo vimos, en el año 620 apareció el Islam. Tenía una gran influencia en el norte de África y ahora quería trascender fronteras y llegar pues a Europa y pues expandirse por toda esta. Entonces es allí donde Francia tiene pues un enfrentamiento con el califato omeya y pues detiene la expansión del Islam. En segundo lugar encontramos la batalla de Bouvieres, donde Alemania, Inglaterra y Francia pues tienen pues una batalla donde Alemania e Inglaterra se unen para poner freno a Francia debido a que quería expandirse y obtener sus territorios. Pues por parte de Francia gana la batalla debido a que cuenta con una milicia y una caballería muy exitosa y muy fuerte y pues logra hacer frente. En último lugar encontramos la Guerra de los 100 años, que pues realmente duró 116 años, se desarrolló del año de 1337 a 1453. Como lo veníamos viendo, Francia e Inglaterra durante la Edad Media tuvieron pues grandes altercados y siempre hubo una rivalidad pues para
digamos, desarrollarse, como cuál de los dos iba a ser como la potencia más grande. Y pues por los diversos como acontecimientos que pasaron, pues Francia siempre fue digamos una gran potencia y supo sobrellevar a los enfrentamientos y diversos momentos. En la Guerra de los 100 años habían intereses comerciales y expansionistas donde pues Inglaterra quería hacerle frente a Francia y ver que pues era una potencia más grande, pero como lo mencioné, Francia siempre pudo hacerle frente y tuvo una milicia muy grande que pudo hacerle frente siempre a las batallas y a las guerras. La victoria de Francia en la Guerra de los 100 años hizo que Francia pues creciera aún más y los franceses tuvieran un sentimiento de nacionalidad mucho más grande que lo podemos encontrar hoy en día. Como último punto encontramos cuál es la relación en la actualidad entre Iglesia y Estado. Bueno, desde el año de 1905 en Francia se aprobó la ley de separación entre Iglesia y Estado. Y pues terminaría con la religión católica como la religión oficial y que se acabaría la financiación de las iglesias y pues demás funcionamiento con el dinero público. Dentro de esto encontramos que sería un gran cambio para el Estado debido a que, bueno, al Estado y para las iglesias, debido a que se iba a dar la prohibición de los símbolos religiosos en los edificios y que Francia y pues para en sí pues, que sus ciudadanos vieran que el Estado era un garante de libertades y decisiones. Bueno, dentro de esta ley y dentro del funcionamiento encontramos que hay algunas como excepciones, debido a que en la región de Alsacia y Lorena el Estado sigue siendo el financiador de los edificios y de las iglesias y también encontramos en la actualidad que algunos colegios católicos también se ven pues beneficiados de la financiación. También encontramos un gran bache a esta ley debido a que en el año de 2015-2016 se han dado ataques por parte del Estado Islámico en Francia. Entonces el Estado francés tuvo que hacer frente y dar algunas restricciones frente a los musulmanes para que el Estado y los demás miembros de la comunidad francesa no se vieran vulnerados. Entonces pues sí se pueden encontrar algunas falencias frente a esta ley, pero digamos que en papel sí se da la separación entre Iglesia y Estado en Francia.